La razón de los 45 minutos es que el almuerzo inicia a las 12 en punto y parece que la forma de organizar este tema por parte del hotel es como muy exigente. Y además, pues tenemos hambre, ¿sí o no? Bueno, Mario. Entonces, Mario Hernández, ¿te presento o tú te autopresentas, Mario? Bueno, vamos, todos conocemos a Mario. No hay ningún extranjero aquí. Ciro no está. Sí hay una colega de Estados Unidos, Natalia, que está haciendo su doctorado en Harvard University y ella no conoce a Mario. Entonces, Mario Hernández es médico, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, es director del doctorado de Salud Pública y tiene un doctorado en Historia de la Universidad Nacional, además de una maestría en ética, en bioética en la Argentina. Lo conocemos mucho, no solo como académico, por su producción intelectual y su labor docente, sino también como un activista del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social en el país. Y obviamente algo muy importante en el último periodo fue su candidatura a la rectoría de la Universidad Nacional y su éxito en términos de la votación entre los candidatos. Infortunadamente, como este no es un país en donde los votos definen los cargos, sino las influencias políticas, Mario, que ganó la contienda electoral, no es el rector, por esa razón de antidemocracia en este país. Entonces, Mario, tienes la palabra. Muchas gracias, Román. Yo creo que este taller, que pues ya es como el tercero que hace la red, ¿no? Tercero o cuarto, tercero, exacto. Es un avance, yo creo, un avance significativo en la discusión, cualitativo, digamos, porque digamos que hemos venido profundizando, y digo hemos porque desde distintos sectores, instituciones, grupos, etcétera, nos ha interesado el tema, en cómo interpelar, y más que interpelar, cómo aclarar las discusiones que han venido dándose en el campo de la salud alrededor de ese tema de la equidad o inequidad en salud. Y cómo explorarla, y cómo afrontarla. Se supone que es un problema muy importante, que es el más importante en este momento en la agenda política global, y que a eso hay que atender, pero precisamente en esa discusión de las inequidades en salud y cómo resolverlas, pues estamos encontrando allí una visión que otra vez empieza a ser predominante de los determinantes sociales de la salud, que incluso pues, en los últimos años, creo yo, se le ha quitado un poco de potencia a lo que propuso, por lo menos en su primer momento, la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS en 2008, en su informe. Recuerden ustedes que era muy explícito en eso, era superar las inequidades en una generación. Bueno, entonces digo que esa propuesta de determinantes sociales de la salud empezó a ocupar un lugar, pero ha venido tergiversándose fuertemente. Pero por otro lado, bueno, voy a desarrollar esa idea primero, porque el planteamiento inicial reconocía, si ustedes ven en el informe y en el proceso mismo, una relación necesariamente explorable y que requería ser comprendida entre la posición social de las personas, el contexto político-económico en el cual estaban, ¿cierto?, y cómo esto generaba trayectorias diferenciales de exposición a una serie de daños, ¿cierto?, o también de protectores, qué sé yo, y después
esto se expresaba en desigualdades injustas en salud, en los resultados en salud, con estas cosas de los determinantes estructurales, los intermedios y su expresión en los resultados. Ese esquema, que ojo, insisto, era para tratar de explicar las inequidades, es decir, las desigualdades injustas, pues implicaba entonces actuar en distintos ámbitos de producción y reproducción de esas inequidades, ¿cierto? Sin embargo, lo que estamos viendo en los últimos, no sé, 7 años, es que la palabra, el término determinantes se empezó a usar como causalidad, los causantes de enfermedades. Y entonces con ese simple giro conceptual o de significación, pues se confunden muy fácilmente los factores de riesgo para enfermar con determinantes sociales de la salud. Y es lo que vemos en nuestro plan decenal de salud pública, por ejemplo, ¿sí? Que es un reencauche de la vieja epidemiología multicausal de la década del 60, 70, lo que ha venido construyéndose en los últimos 30 años, pero con la expresión determinantes sociales de salud y afectar los determinantes. Y desaparece completamente la lógica de comprensión de la producción y reproducción de desigualdades en salud según posición social, que era el enfoque de la Comisión de Determinantes Sociales, que debió llamarse de las inequidades en salud, y con eso evitaba la confusión. Pues no, ya quedó metida en la hegemonía. Esa es mi manera de leer las cosas. Pero justamente en septiembre, octubre de 2008, cuando el informe había salido en julio de 2008, nos reunimos en México, digamos, miembros de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que dijimos, oiga, esto de los determinantes, en los que incluso alcanzamos a participar varios en redes de conocimiento, Román participó, Asa Cristina participó, bueno, varios brasileños, yo participé, hasta Jaime Breyle estuvo en las reuniones, toda esta cosa, y veíamos en las redes de conocimiento una serie de proximidades allí, y dijimos, bueno, ¿cómo desde la tradición conceptual, teórica, política de la medicina social y la salud colectiva vamos a entender lo que está proponiendo la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud? Y salió un libro sobre eso. No sé si lo han revisado en la red, pero en ese libro precisamente se trataba de hacer precisión sobre que la corriente de medicina social y la salud colectiva no se inscribía en esa propuesta de determinantes sociales de la salud, porque su corriente de pensamiento estaba inscrita más en la comprensión de la determinación social de los procesos salud, enfermedad, atención. Determinación como proceso, no determinantes como estados. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Procesos y no estados. Relaciones históricamente construidas y no estratos, posiciones, ¿sí? Clasificación de grupos de personas en un momento dado. Fíjense que es un enfoque completamente distinto. Y ahondamos en el asunto y hemos venido profundizando esa discusión, y en esa profundización de la discusión reaparece la categoría clase social. Y eso es justamente lo que estamos haciendo en este seminario, en este taller. Diferenciar, aclarar conceptualmente, teóricamente, metodológicamente, las diferencias entre asumir una comprensión de la relación clase social y salud, como lo acaba de enunciar ahorita Jairo, con una contundencia enorme. Ese es un programa de investigación enorme que está por hacerse hoy en día, ¿sí? Diferenciar eso de la corriente de la posición social y su expresión incluso en desigualdades o en gradientes, lo que quieran llamar en salud, de los grupos humanos. Ese es el reto que tenemos al frente. Entonces, claro, ahí viene toda una serie de complicaciones teóricas,
de necesidades, digamos, exigencias de comprender los conceptos y un poco ir en esa lógica que estaba planteando, o más bien en esa lógica, no, en esa estructura epistemológica que estaba planteando Jairo, ¿cierto? ¿Cuáles son los conceptos que estamos asumiendo? ¿Cuál es esa precisión, ¿sí?, que estamos haciendo para ver cómo esos conceptos se expresan, ¿cierto?, en nuestra cotidianidad? Esa es la lógica de ir de lo abstracto a lo concreto, conscientes de que después tenemos que devolvernos, siempre. Entonces allí clase social es clave. Y esta lógica de clase social no puede desprenderse de la dinámica del capitalismo global, nacional, local, en el que estamos todas las sociedades de este planeta inmersos. El capitalismo global, es inevitable que nuestras sociedades contemporáneas no estén en relaciones atravesadas por el modo de producción capitalista, pero con las particularidades históricas, con la manera como está organizado contemporáneamente. Y ahí aparece el elemento histórico de régimen de acumulación. ¿Sí? No son solo conceptos abstractos, sino cómo eso se expresa y se ha venido construyendo en los últimos años como régimen de acumulación. Entonces, pues quiero primero señalar ese concepto que significa, por lo menos para nuestro grupo de investigación, y desde ahí dialogar entonces y poner algunos comentarios a las dos intervenciones que tuvimos hoy, la de Gabriel Misas y la de Jairo Estrada. Si ustedes ven, en Jairo sobre todo hay un reconocimiento muy claro de que el régimen de acumulación es una forma históricamente construida específica en que se produce, ¿sí?, se distribuye, se consume y se acumula, ¿sí?, en un modo de producción. Eso sería la definición más amplia. Pero si ustedes ven lo de Gabriel, parece como si cada economía tuviera su propio régimen de acumulación. Entonces vale la pena, creo yo, en este momento profundizar en diferenciar dos elementos allí. Uno es que efectivamente se puede hablar de predominios en la organización del proceso de producción y acumulación dentro del capitalismo por grandes periodos históricos, digámoslo así, ¿sí? Y eso es lo que les permite a los de la teoría de la regulación decir, hay un régimen de acumulación fordista, que no es solo una organización económica, insistamos en eso, sino precisamente económica, política, social y cultural, ¿sí?, un régimen de acumulación fordista que se relaciona fuertemente con los estados de bienestar keynesianos nacionales, de los que habla Jessop, por ejemplo. Bueno, entonces ahí hay una forma organizada histórica del capitalismo global, fordista se llamó así, que fue transformado en una crisis profunda y estructural que ocurrió esa forma de acumulación, ese régimen de acumulación en los años 70, global, y que implicó entonces este nuevo proceso global también de financiarización como el eje ordenador del proceso de acumulación, que se combina directamente con la reprimarización, las famosas commodities y lo que implica eso con el sector financiero y toda esta cosa, desindustrialización, ¿cierto? Y un elemento adicional que estamos estudiando nosotros en el grupo y que quiero proponer aquí para la red, que es el desarrollo del capitalismo cognitivo, que es lo que tenemos, llamémoslo así, y no tanto sociedad del conocimiento, que parece más neutra y parece una cosa natural de la ciencia y la tecnología. No, capitalismo cognitivo, y a eso me voy a referir en un momento. Entonces, claro que hay un cambio en el régimen de acumulación del capitalismo global, ¿cierto? Entonces lo que le pasó a Colombia no puede verse, y es mi primer comentario a Gabriel Misas, como una forma muy colombiana, muy típica de Colombia, excepcional, ¿cierto?, de régimen de acumulación, de financiarización y de reprimarización. No, eso es una tendencia global. Lo que pasa es que, y viene el segundo elemento, ahí los de la teoría de la regulación otra vez nos ayudan mucho, hay
modos de regulación, modo de regulación en cada economía nacional que implica formas específicas de articulación al capitalismo global, pero que implica también mediaciones, mediadores específicos de carácter político, social, cultural, etcétera, que permiten guardar cierta cohesión social y manejar una cierta hegemonía nacional distinta, y entonces ahí nos va dando una especie de formas del capitalismo, que es lo que están en este momento empezando a discutirse en el mundo. Entonces no es un solo régimen de acumulación, sino eso cómo se expresa en contextos nacionales o regionales como formas de capitalismo, de ese régimen de acumulación nuevo. Y hay mucha bibliografía sobre eso. Entonces, ya aclarando eso, voy a entrar directamente a comentarios muy precisos de cada una de las ponencias. Gabriel Misas parte de una cosa que es muy importante, y es mostrar en detalle, desde la teoría de la regulación, mostrar en detalle cómo es que se produce en Colombia el conjunto de articulaciones entre decisiones políticas, formas de organizar la producción, la distribución y la acumulación, después la forma de extraer, concentrar la riqueza, después de articularse al ordenamiento global, y eso es lo más interesante de su propuesta, y por eso vale la pena leer su libro anterior, que precisamente muestra la transición entre este modelo fordista, que en América Latina se llamó industrialización por sustitución de importaciones, cómo se va transformando en los 80 y 90 hacia financiarización, etcétera. Que en ese libro hay como grandes categorías que le permiten a uno entender cómo se entienden en particular los procesos de transformación del régimen de acumulación y de las formas del modo de regulación. Entonces, bueno, ese es un recurso muy útil para lo que estamos haciendo, leer ese tipo de trabajos. Y ahora este reciente, fíjese que entra en muchos detalles que tienen mucho que ver también con el lugar que ocupa la seguridad social en esas transformaciones del régimen de acumulación en Colombia, con su modo de regulación particular. Entonces, recomiendo muchísimo que sigamos explorando los trabajos de Gabriel Misas en ese sentido. Sin embargo, fíjense en el cuadrito que nos presentó, en la secuencia que nos presentó, parece como si primero cambiara el discurso, y el discurso cambia la política, y la política cambia entonces la estructura de oportunidad, y la economía empieza a cambiar. Creo que es un poquito anterior a lo donde hay que ir, y ahí hay que meterse entonces seriamente con la forma como explica Harvey, por ejemplo, como el resultado de un proceso de una crisis de sobreacumulación del modelo fordista, que es lo que rompe los pactos monetarios de Bretton Woods a finales de los 60 y comienzos de los 70, y desencadena una forma de acumulación financiarizada a través del mercado libre de dólares, primera cosa. Y cómo eso pasa en todo el mundo, pero se fortalece, se profundiza con decisiones políticas tomadas en Estados Unidos, en particular con el shock Volcker, no sé si ustedes lo recuerdan, año 79, en que Volcker, monetarista neoclásico de la escuela de Chicago, empieza a decir, un momentico, es que aquí hay demasiada masa monetaria circulando en ese mercado libre de dólares, ya no atado al patrón dólar-oro, y más bien busquemos una forma de acumulación distinta por la vía de suspender la emisión monetaria, bajar radicalmente la inflación y aumentar las tasas de interés. Eso generó la crisis de la deuda externa en todos los países del mundo, empezando por América Latina. Entonces no es que vinieran unos señores a decir, oye, hay que hacer esto, vamos a empezar. No, es que la misma lógica del capitalismo generó su crisis de sobreacumulación que terminó rompiendo los pactos anteriores y la forma organizada del régimen de acumulación. Eso es lo que hay que entender, no es que salga del discurso. Entonces esa es la discusión que podría yo en particular hacerle muy directamente a Gabriel Misas. Pero hay una consecuencia muy interesante de lo que él mencionó, que creo que vale la pena trabajarlo en este grupo, y es cómo es que en esa lógica de un régimen de acumulación que va cambiando en los 60 y en los 70, por su propia crisis,
se articulan en esos procesos los bienes y servicios que circulan en el terreno de la salud. Claro, uno dice, no, pero primero cambiaron las pensiones, no era primero la cosa financiera. No, lo que hemos encontrado, por lo menos en nuestro grupo, es que hay un proceso de articulación cada vez mayor y más estructural entre la práctica médica o de los médicos para atender a las personas, que antes, hasta el final del siglo XIX y comienzos del XX, era casi artesanal, donde el médico era poseedor de los medios de producción y de todas estas cosas y los ofrecía a su buena gana por honorarios, obteniendo pues del rico el máximo y del pobre nada. Eso se transformó estructuralmente a través del hospital, que después se llamó hospital universitario, y después empresa hospitalaria, que eso no es reciente, eso es de los 10 y los 20 en Estados Unidos, es muy impulsado por el informe Flexner para tratar de armar los grandes emporios de investigación, innovación, educación, servicio en el hospital, y que poco a poco los médicos gringos van administrando como sin ánimo de lucro con alianzas estratégicas con propietarios locales. Eso se llamaron los grandes hospitales sin ánimo de lucro de la década del 30 y del 40. Pero que esto empieza a ser atrapado por otro proceso que viene dándose paralelamente, que es el de producción de medicamentos, ¿sí?, que se convirtió en una industria en el modelo fordista desde la década del 30 y 40 con el proyecto de la Bayer, y que se empiezan a articular en los 50 con la promoción de los estados, y sobre todo el estado de Estados Unidos, de generar investigación e innovación rentable hacia la industria que fuera capaz de producir crecimiento económico, y el sector de salud se convirtió en una industria privilegiada para eso, protegida con derechos de propiedad intelectual. De manera que en los 60 ya se habla de complejo médico industrial, asimilándose a lo que llamaba Eisenhower complejo militar industrial. Se volvió un nicho de acumulación impresionante de riqueza, ya no solo en Estados Unidos, sino empezó a expandirse también por la disminución de la tasa de ganancia en otros países del mundo. Finales de los 60. Lo que pasa es que esto empieza a presionar los costos. Y al presionar los costos de bienes y servicios que circulan en los sistemas de salud, empezó a presionar los estados de bienestar, de pretensión universalista, los estados socialistas, y obviamente abrió el camino hacia una idea de, hombre, pero no es posible con los costos que tiene la atención en salud garantizar universalmente derechos. Y el discurso neoliberal entra de una manera absolutamente sencilla en el campo de la salud, y el aseguramiento en salud es la expresión financiera, de servicio financiero en el campo de la salud, que empezó a darse desde los 40 en Estados Unidos y se dispara en los 70 en el mismo Estados Unidos y después en todo el mundo. Seguros de salud, ¿sí? Todo este encadenamiento entonces es lo que se articula con las reformas de los sistemas de salud en el mundo, y que claramente hace que en el 87 el Banco Mundial diga, hombre, sí, mire, no es viable ni factible garantizar el derecho universal a la atención en salud. Lo dice explícitamente, eso no existe. Lo que existe es bienes y servicios, y bueno, eso lo puede prestar el sector privado a través del mecanismo de aseguramiento con el apoyo del Estado. Eso se llama Agenda para la Reforma del Financiamiento de los Servicios de Salud, año 1987. ¿Sí? Entonces, salud se convierte en uno de los ejes estratégicos de la reforma, o más bien de la transformación del régimen de acumulación capitalista desde la década del 70 hasta hoy. Y en esa línea es precisamente que empieza a ocupar un lugar estratégico, porque aparece ya en los 90 lo que Mariano Zuckerfeld llama los bienes informacionales de distinto tipo de soporte, donde salud ocupa un lugar muy importante, en donde se produce a muy bajo costo y se reproduce estos bienes informacionales, pero con una rentabilidad absolutamente enorme, porque está basada supuestamente en conocimiento ya protegido por derechos de propiedad intelectual, donde usted pone el precio
durante 20 años sin ningún problema. Monopolización de la acumulación a través del conocimiento, bienes informacionales, y eso es lo que se llama capitalismo cognitivo, que lo protege la OMC en el año 94 y sigue presionando a todo el mundo. Todo el que entre a la OMC debe aceptar los acuerdos, los ATPIC, los acuerdos de derechos de propiedad intelectual. Entonces, hombre, si no entendemos eso, pues obviamente vamos siempre a desarticular lo que ocurre en el campo de la salud y el derecho a la salud de lo que ocurre con el capitalismo global. Esa es la primera relación que habría que hacer entre régimen de acumulación y salud. Todavía no hablamos de clases. Bueno. Gabriel, en todo caso, cuando se le pregunta, bueno, pero al fin este cambio en el régimen de acumulación, como le preguntó Juan Carlos, ¿cómo se traduce en clase? Y resbala, porque no ha reflexionado, ni es su problema, la categoría clase social. Se le resbala entre, a veces parece ingreso, ¿sí? Y entonces habla de concentración del ingreso. Ah, no, es que las clases ahora entonces están mucho más separadas porque allá están unos poquitos concentrados. Pues eso es concentración del ingreso, eso no es clase social. ¿Sí? Y no aclara tampoco si eso es posición social o qué. No, resbala simplemente porque no es en principio su foco de análisis y porque de alguna manera Gabriel hace una lectura más liberal de lo de la teoría de la regulación, ¿cierto? Que también las hay. Más socialdemócrata, digámoslo así, ¿no? Cree que en principio, si se hace una relación salarial más estable y más tranquila, pues de pronto pueden mejorar esas desigualdades sociales, ¿sí? Bueno, Jairo Estrada, fíjense la forma como nos obliga a pensar el tamaño de problema que tenemos al frente, los de salud, cuando hablamos de clases sociales y salud. Y más aún cuando estamos relacionando clases sociales con régimen de acumulación. Fíjense que él tiene muy claro el tema de lo teórico, conceptual, de comprender la realidad, ¿cierto? Con lo histórico, y hace la relación entre las dos cosas. Es en ese sentido que para él no cabe, incluso cuando le hace la pregunta Juan Carlos, si es la misma propuesta de Olin Wright, y si hay de pronto alguien que haya mostrado la estructura, no le cabe incluso una clasificación, una tabla como las que hace Óscar Fresneda. No le cabe en su cabeza a Jairo Estrada. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está en una perspectiva relacional de la clase social, no física de estratificación o de clasificación de lugares en, no sé, una estructura social, pero lugares, no, es relacional primero y segundo es histórico. Y esa historicidad y ese elemento relacional obliga a pensar sus transformaciones concretas en cada modo de producción, en cada modo de regulación del régimen de acumulación capitalista actual. Es un reto enorme. Por eso dice, eso es un programa de investigación. No es simplemente ver cómo mejoramos un poco la identificación de las posiciones socioocupacionales y que eso se llame clase social. ¿Sí? Es decir, ahí lo que estoy planteando es que el reto que nos acaba de plantear Jairo es de un tamaño tal que deberíamos pensarlo a fondo. ¿Sí? Cómo trabajar en un programa de investigación de clases sociales y salud que realmente explore esa perspectiva relacional e histórica de la clase social. Viene un elemento que plantea con mucha fuerza y que tiene todo que ver con lo que acabo de decir de la dinámica de salud en el nuevo régimen de acumulación. Fíjense que él habla de acumulación extensiva y no solo desde el punto de vista geográfico territorial, sino también de ámbitos de la producción y del consumo, servicios de salud, de educación, de alimentación, de todas estas cosas. Y esos servicios entonces están claramente atados a los bienes y servicios que circulan en la atención en salud y pues que hace parte de la expansión del régimen de acumulación, lo que se llamó la terciarización de las economías. Lo que pasa es que el término terciarización parece como de flexibilización laboral. No, terciarización de las economías es sector servicios como clave del proceso de acumulación, que empezó con financieros, telecomunicaciones y ahora todos los servicios son el eje de la forma de acumulación que tenemos hoy. Pero por otro lado,
intensificación, una acumulación intensiva. Y en lo intensivo está la tecnología. En lo intensivo están los costos exageradísimos basados en el capitalismo cognitivo. Y todo tiene que ver con salud ahí. No se puede eludir esa discusión tampoco. Bien, segundo, el tema de clase social, que insiste tanto él. Si yo relaciono esto de clase y proceso de producción social y lo articulo con capitalismo cognitivo, sí creo que tendríamos que ver qué tipo de trabajadores somos quienes trabajamos con el conocimiento. Es decir, los de educación y que formamos gente, en salud también, pero además los trabajadores de la salud. Ese es un reto enorme y no lo estamos asumiendo para nada. Entonces, pensando en proceso de producción social, capitalismo cognitivo, trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, para dejar otra línea ahí de cosas. Pero me resulta mucho más atractiva esa forma como él muestra, digo Jairo, las implicaciones de entender las relaciones entre financiarización y salud, pasando por clases, y reprimarización y salud, pasando por clases, y sabiendo que estas dos cosas están articuladas. Respecto de financiarización, insisto, tenemos que revisar con más cuidado la forma como se acumula riqueza a través del aseguramiento en salud y en riesgos laborales, no solamente en pensiones. Ah, sí, sector financiero es pensiones. No. El aseguramiento tiene estas lógicas de acumulación, de extracción de renta, de lucro, pero la particularidad de la situación, sobre todo la colombiana, es que no es un sistema libre de mercado de aseguramiento. En el pacto político que se hizo con la Constitución y la Ley 100, para la conveniencia de la correlación de fuerzas de ese momento, se le puso seguridad social. ¿Para qué? Para obligarnos a todos los miembros de esta sociedad a poner plata a ese proyecto de privatización y de mercantilización. Y se le puso la figura aquella, que tampoco, ya examinándola con mucho cuidado, y Jaime Ramírez en eso tiene toda la razón, no es simplemente competencia regulada al estilo de Einthoven. Alan Einthoven, recuerden ustedes, propuso la competencia regulada del aseguramiento en Estados Unidos, con un patrocinador y todo eso, pero no era un sistema de seguridad social. Aquí es sistema de seguridad social, es decir, los recursos son públicos para fiscales y fiscales. Ojo, no es que el régimen subsidiado sea gratis, hombre, eso está financiado con recursos públicos, impuestos y una parte de la parafiscalidad. No es que no sea gratis, nada es gratis, por favor. Pero entonces el financiamiento, que es público, se le entrega a estos señores intermediarios que no asumen el riesgo del aseguramiento, ojo pues, ¿sí? Eso no es ni siquiera la competencia del aseguramiento en Estados Unidos, para nada, sino se le dice, mire, ¿sabe qué? Usted no asume el riesgo, aquí le damos una plática segura cada año, por cada uno de sus bichos, de sus afiliados, ¿cierto? UPC, usted se la va gastando como quiera, eso es su plata, se les dijo así, aunque está en la ley que no. En la ley 100 está, en la Corte Constitucional, todo el mundo se dijo que eso tenía destinación específica, que tenían que separar la plata, ¿recuerdan? 10% de administración, 90% para servicios en el régimen contributivo y 8% en el subsidiado. Luego tenían que tener una cuenta en su plan anual de cuentas, tenían que tener separada una cuenta de orden para servicios de salud, para pagar las deudas a todos los prestadores que tenían que contratar. No lo hicieron. Y el Estado conestó eso. Los gobiernos no han querido meterle a eso porque la forma de mantener ese mercado de esa manera, esa forma de acumulación, es diciéndole, esa plata es suya, deja de ser pública cuando yo se la entrego. Así es. Es un modo de despojo. Los recursos públicos son apropiados desde antes de su utilización por el sector financiero llamado aseguramiento en salud, con toda la anuencia y el modo de regulación que tenemos en Colombia. Entonces, ¿cómo así que no tiene que ver el régimen de acumulación con la salud? Pero claro, totalmente, ¿sí? Pero ahora viene el tema del discurso. En el discurso, aquí primero se hizo el ensayo error que fue la Ley 100,
Y después se va nuestro amigo Juan Luis Londoño a encontrarse con Julio Frenk en el BID y producen el articulito aquel muy difundido de pluralismo estructurado, que es la solución de las reformas y de la relación Estado-mercado, con el modelo colombiano, ¿sí? Y eso es lo que están impulsando. Pero eso se ha sofisticado más. Por favor, discutamos a fondo qué significa el manejo social del riesgo de Holzman y Jürgensen, de 2000, del año 2000. Si no es precisamente disminuir la participación del Estado a la nueva protección social de los pobres que demuestren serlo con subsidio a la demanda y subsidios condicionados y de corto plazo, ¿sí? Eso es la forma del Estado para incorporar a los pobres al mercado y el resto de acuerdo a su capacidad de pago. Todo el resto es capacidad de pago en todas las formas y empezando por las familias que tienen que poner su propia corresponsabilidad para cuidar a los ancianos, para cuidar a los discapacitados, a sus enfermos crónicos, etc. Corresponsabilidad, muy bonito, manejo social del riesgo. ¿Del riesgo cuál? El riesgo financiero de los altísimos costos de la atención en salud. No hablan de riesgo epidemiológico. No confundan ese riesgo de manejo social del riesgo con el tal riesgo epidemiológico que ustedes manejan hace mucho tiempo. No es así. Y ahora la OMS se adapta con el Banco Mundial, hacen una negociación, pues también es un problema de poder, ya no tienen plata, y entonces ¿qué dicen? Hombre, pues sí, entonces, cobertura universal en salud es protección del riesgo financiero de las familias a través de alguna forma de seguro, como Colombia. Y determinantes sociales de la salud se afectan con salud en todas las políticas. Y ya. Y la OMS se encarga de esto segundo y el Banco Mundial se encarga de lo primero. Se acabó la discusión. Individual, privado, también. Y lo otro también se puede privatizar, porque ahora está el ministerio sacando las formas de privatizar las acciones colectivas y contratarlas con ONGs. ¿Sabes? El PIC se contrata. Y salud en todas las políticas. Sí, hay un comité intersectorial muy bueno, donde cada sector puso ya su meta de salud. Eso afecta a los determinantes sociales de la salud. Bueno, la ley estatutaria también usó ese lenguaje y lo puso ahí. Afortunadamente la Corte le puso como una ampliación del concepto, pero sigue siendo una cosa, no hay ruptura para nada, ¿sí? Entonces, hacer conciencia de estas implicaciones es muy importante, no es un discurso teórico por allá, el capitalismo, el régimen de acumulación, no moleste, dígame, ¿cómo es que mido? ¿Cómo voy a medir la clase social y la salud? A ver, entonces si no le dicen eso, usted se va del partido, se desconcentra, eso es pura teoría. No, es realidad absoluta, es comprensión de lo que está pasando hoy en este país en materia de salud. Y el otro elemento, el de reprimarización, pues miren, yo creo que recojamos en serio las propuestas. Por ejemplo, el librito nomás de acumulación y despojo de Jaime Breil, léanselo otra vez, pero a la luz de estos conceptos que estamos discutiendo hoy. A ver si la forma como él muestra, ¿sí?, el despojo de los campesinos para hacer grandes agroindustrias de flores e incorporar a esos campesinos en esa situación no es exactamente reprimarización de las economías. ¿Y cómo se expresa eso en salud? A ver si es lo mismo que ponerlo campesino o no campesino, yo no sé, si es la misma cosa de posición o estrato en el campo. No, es otra cosa. Revisemos eso, porque realmente el tema de acumulación, reprimarización, despojo y toda esta cosa y sus impactos en salud tiene todas las exploraciones que quedamos, pero sobre todo lo que mostró con mucha claridad, aparte de la violencia y el despojo por violencia que tiene Colombia, es este tema de los conflictos socioambientales, que es un concepto muy interesante. ¿La tierra para qué? Pero además no es solo la tierra por allá, ¿no?, en el campo, en Montes de María, no, en la ciudad. ¿La tierra para qué? Los usos de la tierra. ¿Sí? ¿A quiénes benefician? ¿Dónde es que se concentra? ¿Por qué? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo el POT ordena las cosas de cierta forma para que se hagan esos usos, despojando a unos y dándole a otros? Bueno, hombre, ahí tenemos una exploración enorme de posibilidades con ese concepto de conflictos socioambientales. Es que el ambiente es lo verde allá tan bonito, Colombia salvaje.
No, los salvajes somos nosotros, que estamos en una competencia, pero así abigarrada ya del sálvese quien pueda, y ni nos damos cuenta porque no es que hay que ser emprendedor y competitivo, ¿sí? Seguramente la Fundación Éxito va a vender unos paquetes de ecoturismo maravillosos con ese programa, con esa película. A pesar de que dice, uy, mire, contra la minería, uy, denuncia la minería. Hagamos parches de minería, el resto es ecoturismo. Y todo es negocio, business es business. Entonces, muy bien. Otro elemento, comentario muy importante de esa manera de entender relacional y con todas estas expresiones, no las voy a repetir, fue muy fuerte y muy claro Jairo, y por eso no es lo de Olin Wright, ¿sí? Subjetividad. ¿Qué significa eso de la subjetividad? De los trabajadores que todos somos hoy. Todos, el 99% de este país vive de su trabajo, hombre, todos somos trabajadores, son muy poquitos los que viven de la renta, estrictamente hablando, ¿sí? Ya no es ni propietario sino propietario, sino que ¿quién vive del trabajo y quién no necesita trabajar? Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces una masa de trabajadores metidos en todos estos formas nuevas del régimen de acumulación global y nacional que tenemos que explorar con mucho cuidado. Pero entonces eso va generando una subjetividad y la subjetividad es esta de la que estamos hablando. Yo puedo por mi propio esfuerzo ser pilo paga. Pero pues si no se alcanza a ser tan pilo como para que me paguen, bueno, pues yo hago otras cositas. Y como le decía la mamá a Pablo Escobar, mijito, haga las cosas malas, pero hágalas bien, ¿sí? Y que no se den cuenta. Entonces, pues sí, cada uno en su rebusque va entrando en esta lógica individualista absoluta, en que va generando esta lucha por sí mismo, en la competencia, la exclusión, insolidario absoluto, no puede pensar siquiera qué le pasa al vecino, nada de eso. Pero una cosa que es muy fuerte es que la misma lógica del sistema de salud y de la constitución política colombiana nos indujo a una lucha por la salud de cada uno a través de la tutela. Y la tutela desmovilizó este país en materia de salud. Nos quita la perspectiva colectiva y nos pone a cada uno a pelear por lo suyo. Hasta donde dé. Y ahí sí que no nos importa si eso vale miles de millones de pesos, pero que me den esa pepita que es la que me salva. Entonces eso está perfectamente articulado al consumismo en salud, a la medicamentalización y al cierre del ciclo del consumismo del complejo médico, industrial y financiero del capitalismo cognitivo actual. Entonces somos perfectamente funcionales a eso, a través de una lucha política por mi salud a través de la tutela. Claro que es una lucha política, pero absolutamente individualizada y que desmoviliza completamente las cosas. Y yo creo que esto va generando el otro componente de la subjetividad, que es que la salud se adapta a derechos de propiedad, de titularidad, no a derechos de ciudadanía social. Eso de ciudadanía ya desapareció absolutamente de nuestra mente y de nuestra comprensión. No es por la condición de ser ciudadano que tengo un pacto político en un estado moderno donde la ciudadanía se expresa en que yo pongo unas cosas y recibo otras, nada de eso, sino individualmente yo defino cuál es mi capacidad de pago para entrar a esta cosa y que el contrato que hago me lo respete el Estado y me lo cuide el Estado. Y si no tengo capacidad de pago, ¿cómo logro demostrar y mantenerme en la idea de que soy pobre y adquiero el título de pobre para entrar al mercado? Son derechos de propiedad en la forma positiva y negativa. Pobre, no pobre. Y aceptamos eso como natural. Y eso se expresa claramente en la estructura de los resultados en salud y nos parece natural. Ah, no, mire, la señora del régimen subsidiado se muere más cuando está embarazada. Ah, sí, pero es porque es pobre. Y eso no se lo atribuye al sistema de salud, ¿no? Aunque el 85% de esos problemas son prevenibles y de atención en salud. Pero no, es que como es pobre, entonces eso no se lo achaquen al sistema de salud, nos dicen. Las inequidades en la mortalidad materna nos dicen, eso no se lo achaquen al sistema de salud. Lo dice el ministro con toda claridad. Entonces sí, yo creo que toda esta forma en que se han venido desarrollando las cosas y que lo que hizo hoy Jairo es ejemplar realmente porque desarrolló desde lo más
conceptual y abstracto hasta lo más específico de expresiones en nuestro cotidiano, por ejemplo con el tema del crédito y del seguro. Bueno, cómo se expresa ese régimen de acumulación y cómo nos ha transformado nuestra clase social, pues el lugar que ocupamos como clase social. Entonces, claro, ahí es donde aparece esta idea de que no es definitivamente clase social igual a posición social y no es igual a posición socio-ocupacional, y entonces ahí es muy importante que Óscar esta tarde pues nos cuente cómo es esa exploración, que Carla Montaner también, que están trabajando en el asunto, bueno, muchos, Oriel Solar en Chile, que están trabajando, Ciro, pero con Oriel, bueno, que están trabajando el tema de cómo posición socioocupacional es el más proxy a clase social, pero con esta concepción de clase social relacional histórica es muy difícil llegar a esa conclusión, primero, y segundo, con la fragmentación enorme, la individualización del trabajo que se ha producido con la ruptura de la relación salarial, ¿qué vamos a hacer con la posición socioocupacional? ¿Seguimos inflando esto de pequeña burguesía de bajo ingreso? ¿Que es una masa enorme de informales? ¿O simplemente pequeña burguesía? Eso era lo que se discutía en el Observatorio de Equidad, Óscar. Que Colombia, por ejemplo, se ha aumentado enormemente, no son propietarios de algo porque no aparecen ni asalariados ni grandes propietarios, pero es pequeña burguesía que ha aumentado así, y cuando uno va a ver, pues son pobres y son trabajadores informales de todo tipo, de call center y de todo, ahí no son trabajadores independientes, autoempresas, ¿no? Lo llaman, ¿sí? Empresarios, es decir, de una persona que rebusca en el mercado, eso lo llaman ya emprendimiento empresarial. Y puede ser vender dulces en la séptima o meterse a cualquier cosa. Eso lo llaman emprendimiento. Entonces, bueno, realmente nos toca trabajar este asunto. Y la articulación, o el concepto de trabajadores, masa de trabajadores que viven del trabajo, me parece interesantísimo. Yo no lo había oído realmente. De esa manera no. Y no es lo mismo que dice, por ejemplo, Hart y Negri con mónadas. No es lo mismo. Que ahora todos somos mónadas y entonces ahí nos vamos encontrando, ¿sí? Y la multitud, exacto, y esa multitud ahí va surgiendo, entonces podemos es la multitud que habla y no sé qué tal. No, ¿cómo es la cosa? ¿Y cuál es la conciencia y la subjetividad? ¿Y cuál es la lucha política que podemos desarrollar siendo esta masa de trabajadores totalmente fragmentados, individualizados, etcétera? Eso es un reto enorme. ¿Y cómo vamos a medir eso? La tal medición, que es lo que les interesa a ustedes. A mí ya me haga jartera hacer mediciones que simplemente ratifican, ay sí, mire que los pobres se mueren más, bueno, está bien, mida otra vez. Pero sí, de verdad, lo de la medición es tal vez lo de menos, pero ¿cómo hacemos para profundizar en la comprensión de la sociedad capitalista que tenemos hoy y el lugar que ocupamos en ella para ver las relaciones entre clases sociales y salud? Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos cumplido el desafío de esta mañana, pero parece que a Mario le van a hacer preguntas. Siéntate. Jairo, Ernesto, Óscar Fresneda. Perdón, el micrófono. Toca usarlo. En realidad no es una pregunta realmente. Yo quisiera simplemente manifestar que Mario señala 3 puntos que a mi modo de ver, el primero, el del programa de investigación, retomando también lo que dijo Jairo, lo comparto plenamente y todos aquí estamos convencidos que esto requiere un esfuerzo colectivo y un esfuerzo que vincula a muchas personas, entonces frente a eso creo que hay como un consenso. En segundo lugar, Mario plantea desde su grupo de investigación, al cual yo también pertenezco, no he estado participando tanto de esta parte del último proyecto que se viene trabajando, del lugar de la salud o los servicios de salud o el complejo médico, industrial y financiero con respecto al régimen de acumulación, pues habrá elementos que de pronto debatir ahí de lo que ha dicho Mario, pero creo que no es lo lugar. Lo central es el estudio de clase social y salud. Entonces Mario nos dice,
la perspectiva de la medicina social latinoamericana, lo procesual de hablar de determinación social y en ese sentido cómo interpretar la clase social. Entonces ahí es donde yo siento que digamos, tendríamos que tenerte aquí esta tarde y mañana para poder dar el debate de lo que has dicho. Porque en primer lugar creo que lo que estás afirmando frente a lo gradacional y lo relacional en la perspectiva de investigación de clase social y salud no es tan preciso como lo has dicho. O sea, se acepta hoy en día que tanto las miradas neoweberianas como las neomarxistas son relacionales, no gradacionales. No son posiciones socioocupacionales simplemente. Entonces ese sería un primer punto en que tendríamos que tener tiempo para debatir con respecto a lo que has dicho. En segundo lugar, digamos que me parece que lo que está de fondo, porque creo que compartimos la perspectiva de lo procesual, ¿sí?, es si es factible o no acceder a mediciones que permitan un análisis de las posiciones de clase social, porque sí estamos hablando de clase en sí. O sea, en esta discusión de clase social y salud que hemos venido desarrollando en la red, sí estamos interesados en la medición de la clase en sí. Y en ese sentido entonces es si se puede o no utilizar instrumentos como las encuestas para hacer análisis de ese tipo o no. Porque aparentemente en lo que estás diciendo, la perspectiva procesual haría que únicamente a través de estudios históricos de corte sociológico se pudiese hacer una aproximación a ese análisis de clase social y salud. Pues no, estamos proponiendo también la posibilidad de utilizar técnicas cuantitativas para hacer una aproximación a ese fenómeno. Y puede ser que en este momento a ti te parezca que eso de medir pues sea una jartera, pero resulta que parte del debate que en el mundo entero hay es sobre el uso del conocimiento y la información para la toma de decisiones. Yo asistí a una reunión en que se estaba poniendo en tela de juicio las encuestas europeas sobre condiciones de salud y trabajo, porque hay un sector de la derecha que ya no le interesa que eso se mida. ¿Para qué seguir midiendo eso que muestra los resultados de esas desigualdades y esas inequidades cuando eso es natural, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le debe seguir importando el que se midan esas cosas? Por el contrario, hay algunos de nosotros que sí nos interesa que en realidades como la nuestra haya posibilidad de seguir produciendo información y conocimiento que permita poner en evidencia una serie de circunstancias que es necesario transformar, así para algunos investigadores no se esté produciendo nada novedoso en términos de que efectivamente las clases sociales que han históricamente llevado la peor parte de este modelo de desarrollo y de acumulación, pues tienen peores condiciones de salud, pero para nosotros sí es importante. ¿Vale? Oscar, el micrófono y después Luz Estela y cerramos porque nos piden terminar la sesión acá. Bueno, para aclarar, no vamos a cortar las preguntas y los exámenes, sino esta tarde hay también una discusión que va en el mismo cauce, de modo que no la vamos a cortar, sino cumplir con un requisito aquí logístico. sí, en la línea de lo que plantea Jairo, quisiera hacer dos preguntas. La primera es, ¿cómo entran las clases sociales en la comprensión y explicación de las desigualdades en salud dentro del enfoque de determinación social y de relaciones que ha expuesto Mario? No lo veo claramente expuesto. Y segundo, ¿cuál es el concepto de régimen de acumulación que se está utilizando? Según entiendo, se refiere a este concepto, Mario, en términos de características del capitalismo a nivel global y lo que existe en cada uno de las sociedades concretas, de los países, de las naciones, son modos de regulación. Entonces, pregunto, por ejemplo, ¿el Fordismo existió como régimen de acumulación mundial que incluyó a todos los países del capitalismo central y periférico? Bueno, y
todo lo que podría uno, digamos, plantear en torno a eso. Ok, gracias, Oscar. Me das el... Luz Estela. Yo creo que quiero reforzar lo que dice Jairo, porque me parece muy crítico que estemos pensando que la medición es un asunto como de poca monta y que es un ejercicio que no vale la pena. Eso es como lo que te entendí, Mario, como medio estéril. Yo creo que no. Yo creo que esto que se dijo esta mañana por parte de ambos expositores nos revela que nosotros tenemos no sé si podremos emprenderlo, y la magnitud de la tarea también la encuentro gigante, pero yo sí creo que nosotros deberíamos tener elementos para poder saber si esto que hemos llamado, yo no sé si con precisión o imprecisamente, el régimen actual de acumulación enferma y mata de manera desigual, ¿sí? Y que deberíamos tratar de decir, no explicar el proceso, porque yo sí quiero además anotar que a mí no me parece que nosotros estemos tan enredados en entender el proceso. Yo manejo o trato de estudiar lo alimentario y lo nutricional, y a mí me preguntan cuál ha sido el proceso por medio del cual la gente hoy come de manera desigual, y eso la enferma y la mata de manera desigual, y yo creo que lo puedo explicar, y creo que no tengo ninguna incapacidad para explicar cómo se ha dado el fenómeno y cuál ha sido el papel de las multinacionales y de los grandes capitales ahí. Pero me parece importante poder diferenciar al interior de ese fenómeno grupos, no sé cómo llamarlos en este momento, por por todo lo que connota cualquier clasificación, no por ignorancia, sino porque cualquier clasificación me parece problemática, pero creo que es importante poder diferenciar, como lo llames, clases, estratos, lo que sea, que se enferman, que se mueren de manera desigual, seguirle el camino a eso, demostrar si esas inequidades se están ampliando o no. Yo no creo que lo procesual nos resuelva el problema de la medición, mejor dicho. Yo creo que una medición es un instrumento, además político, de fuerte movilización. Ya. Lo bonito de nuestro grupo es que vivimos peleando en todos los eventos que participamos. Pero no entiendo, Mario, por qué usted dice que Olin Wright, con su esquema de clases, se convierte solo en posiciones socioocupacionales ya. Nosotros mismos en el seminario encontramos justamente el enfoque relacional. Lo que pasa es que, claro, para hacer el esquema de clasificación, pues toca fabricar unas matrices y demás, pero era claro en el enfoque de este personaje el criterio relacionar, la dinámica de poder que hay entre las clases y la identificación que se hace de una con relación a otra. Y ahí, acuérdese lo que decía este señor Wright en términos de esas posiciones antagónicas, pero además ambiguas de clase. O sea, me parece que despachó muy rápidamente ese asunto, aunque entiendo que fue sugerente el comentario de Jairo Estrada, pero él también termina haciendo una definición que cuando uno dice, bueno, sí, pero ¿y cómo aplica? Es decir, cuando se debe llegar a lo concreto, debe haber algún tipo de clasificación, ¿no? ¿O no? Entonces vamos a eso. Entonces hay que separar dos cosas. Una es que a mí no me guste medir, ¿sí? Y otra cosa es qué se mide y desde dónde se construyen las categorías para medir, ¿sí? Y entonces, sinceramente creo que cuando se pasa, Juan Carlos, de ese primer capítulo muy denso y muy interesante de Olin Wright de los años 70, discípulo y en medio de la discusión discípulo de Poulantzas y en medio de la discusión pues con otros neomarxistas,
Y después el desarrollo que va pasando de cómo utilizar las encuestas, sinceramente creo que se va perdiendo esa comprensión de lo relacional, de la dominación, de la enajenación, de todos estos elementos de poder. Esos se van perdiendo hasta llegar a generar una clasificación socioocupacional que al aplicarla termina produciendo fotos muy estáticas, muy estáticas, así haga relaciones con otras cosas, ¿sí? Ahora, yo no digo es que la cuantificación no existe y no debe existir, no, en absoluto. Lo que creo es que necesitamos otra forma de construir las categorías que vamos a medir y de ver cómo se traducen en concreto en las encuestas, por ejemplo. ¿Será que las encuestas que tenemos nos dan esa información suficiente para ver la transformación del proceso productivo social y de los trabajadores que existen hoy en Colombia? Tengo serias dudas y entonces vale la pena entrar en esos detalles, y entremos en esa cualificación. La tesis de Amparo que tú dices, Jairo, están trabajando en eso de la informalidad. ¿Cómo se expresa en cuáles son los datos que yo puedo obtener de una encuesta para ver la diferencia de estar como informal, ojo, en la calle vendiendo dulces, como informal en un centro de estos de call center, como informal, como docente ocasional a destajo en 20 universidades? Eso es todo igual, todo es informal. Ese es el tipo de cosas, ¿ves? Entonces, bueno, es una provocación enorme. No sigamos midiendo de la misma manera en que estamos midiendo. Asumamos seriamente que las categorías que necesitamos, y no es un insulto de conocimiento, es que usted no sabe y yo sí sé. No, no es eso, ¿sí? Es más bien cómo hacemos una comprensión de lo que tenemos al frente en relación con qué, con la dinámica del capitalismo, el régimen de acumulación y sus múltiples expresiones, empezando por la estructura de clases sociales, que hoy es mucho más difícil de hacer. Y entonces por eso la discusión seguramente se va a profundizar esta tarde con lo de Oscar, porque Oscar mantiene más o menos, ordena pues con Goldthorpe y con Wright, ordena pues los elementos que permiten posiciones socioocupacionales y las ve en el tiempo. Sí, pero es que, ¿será que esas categorías sirven hoy? ¿En la estructura, en el régimen de acumulación de hoy, sirven esos? ¿Y cuáles son las relaciones de poder que hay hoy, cuando yo me siento absolutamente libre, siendo taxista y pagando todos los días, y creo que soy propietario o empresario porque no tengo horario? Cosas de ese estilo, es que es lo que... Estoy simplemente provocando la discusión para profundizarla. Y disculpen entonces si resultó ser un insulto hablar de que la medición no sirve para nada. Lo que digo es que decirnos otra vez la misma cosa con la medición no vale la pena, sino que tratemos de construir otro enfoque, otra manera de entender, y desde ahí medimos distinto. Es un reto. Disculpen si resultó como insulto. No, aquí no hay problemas con tener planteamientos. Lo que hacen los planteamientos es ayudarnos a plantear preguntas sobre los límites que tenemos de los instrumentos con los cuales conocemos. Yo creo que ese es el tema aquí. Me parece que esta discusión se profundiza en la tarde. Entonces, Mario. Preguntas muy concretas, porque conozca si es muy importante eso. Yo creo que vale la pena, y ahí viene todo el aporte de la medicina social seriamente, de ver cómo es que se explican las relaciones entre lo global, lo particular, lo general, lo particular y lo singular en investigaciones concretas, porque ahí se establecen relaciones muy distintas, ¿sí?, que implican otras formas de medición y que no es lo mismo que los determinantes estructurales, intermedios y resultados de los determinantes sociales de la salud. Pero me demoraría muchísimo, y creo que aquí hay varios compañeros que trabajan mucho mejor que yo, proyectos específicos. Jaime Brey lo ha mostrado, pero muchos están explorando ya cosas en el mundo del trabajo, en el mundo del agro, es decir, ahí hay formas de mostrar cómo se lee de manera distinta cuando se piensa en esas relaciones, en esas articulaciones. Y segundo, tú decías el segundo punto era ¿qué? La segunda pregunta, ¿la recuerdas? Yo no lo recuerdo, un segundo. Régimen de acumulación y modo de producción. Yo creo que esa discusión también vale la pena darla porque tal cual como lo planteaba Misas, parecía como si cada país generara su propio régimen de acumulación.
El punto está en cómo más bien darle a la categoría régimen de acumulación el tamaño que tiene, por ejemplo, con los regulacionistas que tú también conoces. Pero es que una cosa es régimen de acumulación, otra cosa es modo de producción, modo de regulación, porque ahí sí hay unos contextos con unas mediaciones, eso es Aglietta, finalmente. Unas mediaciones en cada contexto nacional que hace que haya diferencias entre la forma como se inserta el capitalismo global Colombia y nuestro vecino Ecuador o Venezuela o Brasil. No es lo mismo. Y ahí están las comparaciones. Entonces el modo de regulación es una categoría mucho más específica y más localizada, digamos. Régimen de acumulación es una cosa mucho más amplia, solo que dialogan las dos y se expresan precisamente en situaciones concretas. Mario, hay otra pregunta última que viene del chat, entonces vamos a darle curso. Pues es una pregunta de Liliana Castillo que dice cómo movernos entonces bajo la estructura rígida de un esquema como el plan decenal y cómo avanzar en clase social y salud, o definitivamente están en extremos diferentes e irreconciliables. Ay, pues lamento decirle a nuestra amiga que sí están en lógicas completamente distintas. Solo que desafortunadamente es una decisión política muy fuerte, que si uno está en una institución de gobierno como el Instituto Nacional de Salud le cuesta mucho trabajo, ¿cierto?, desprenderse de eso. Al contrario, hay que ver entonces cómo desde ahí se empieza a construir una cosa distinta, precisamente creo que ustedes lo están empezando a hacer con el observatorio. De alguna manera nosotros también en el observatorio de equidad tratábamos de avanzar un poco. Hombre, en los contextos institucionales también hay que buscar entonces formas de transformación por dentro, pero hay que hacer conciencia de que son dos lógicas completamente distintas, dos aproximaciones a la salud pública y la salud de las poblaciones completamente distintas, y que el plan decenal de salud pública está más atado a la tradicional epidemiología y a la política pública basada en esta epidemiología de Bloom y Lalonde, sobre todo Lalonde. ¿Sí? Miren la cosa, es ciclo, y en cada ciclo de vida, en cada momento, etapa de la vida, entonces lo biológico, los servicios, el ambiente y el comportamiento. Eso es Lalonde de 1974, eso no es nada nuevo, pero lo llaman determinantes sociales de la salud. Entonces, bueno, ahí es donde las confusiones, sí, le dicen que es enfoque de determinantes, pero claramente no es, por lo menos uno, y no es determinación social definitivamente. Bueno, todo está muy bien para la continuidad del debate esta tarde. Nos vamos a almorzar. Gracias a todos. Quinto piso.